El mundo era muy frío. Y los hombres comían la carne cruda. Porque aún no conocían el fuego. Descubrió el lugar en el que nacen las llamas. Y encendió su colita para traer a los humanos ese regalo luminoso y cálido. Ahora los tlacuaches tienen el rabo pelón. Porque desde entonces les quedó quemado y ahora los niños nahuas sueñan con encontrar el lugar en el que nace el fuego. Para traer como regalo El día de hoy nos encontramos en las oficinas de la revista Artes de México, que desde hace unos 25 años se han dedicado a abordar temas mexicanos que abarcan desde la vitalidad vibrante de nuestras culturas populares hasta el refinamiento estético de la cerámica contemporánea. Con nosotros se encuentra Gabriela Olmos, actual subdirectora de la revista. Pues bueno, Gaby, muchas gracias por prestarnos un poco de tu tiempo. Primero deja hablar un poquito de ti. Tú naciste aquí en la Ciudad de México. Estudiaste Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Exacto. Y después estudiaste en la Escuela Nacional de Escritores, SOGEM. Y pues bueno, eres narradora, escritora, escribes cuentos infantiles. Te vamos a empezar a platicar un poquito más sobre ti, ¿te parece? Padrísimo. Mira, pues empezamos cuando eras niña. Pues bueno, tú observabas el Diario del Sol Rojo de Joan Miró. Ajá. Y pues bueno. Ay, guau, qué bonito que sepas eso. Sí, pues yo tengo entendido. Tu mamá te prestó este libro y tú de niña dijiste, este pintor le faltan terminar sus cuadros. Pues sí. Y empezaste a pintar un poquito sobre ellos, ¿no? Entonces tu mamá dijo, bueno, tengo que enseñarle de las bellas artes a esta niña, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es que después de esto tú terminaste estudiando Ciencias de la Comunicación? Mira, yo tuve siempre una gran pasión por los libros. Además de que que esta anécdota que es muy emocionante oír que encontraste. Tuve un abuelo que era marino y él me leía muchos cuentos. Él me leía muchísimos cuentos todo el tiempo y me inventaba muchas historias. Me inventaba, por ejemplo, siempre me decía, ¿no? Y preguntaba, ¿de dónde sacas todas estas cosas? Porque me contaba historias de sirenas, historias de piratas, no sé, mujeres aladas, bueno, que en la mitología griega pues, son sirenas, ¿no? Y, bueno, historias de todo lo que te imagines, ¿no? Y entonces, pues yo decía, ¿de dónde sacas todas estas historias? Y él me decía, pues bueno, en realidad están como hay una cueva en medio del océano en donde están escritas, ¿no? Él era un sabio. Murió hace muchísimo, murió cuando yo tenía 6, pero, ¿sabes? Estas personas que te marcan. Que te dejan siempre ahí, pues. Sí. Por ejemplo, yo creo que quien te enseña a leer te da una llave, ¿no? Y él me enseñó a leer. O sea, me enseñó a interesarme y a fascinarme con las historias y me enseñó a leer. Y esa pues fue la llave que abrió como mundos enteros, ¿no? Y bueno, pues pasaron muchos años, estuve pues sí, siempre muy cercana de los libros. Cuando tuve que escoger una carrera, no tenía yo muy claro qué quería. Y me decidí por la comunicación porque me gustaba contar historias. Bueno, a los 18 años que yo tenía cuando tuve que decidir qué carrera, yo pensaba que yo iba a ser más bien periodista. No estoy tan lejos del periodismo al final, pero no me dedico a reportear y a ese tipo de pluma, ¿no? Pero me gustaba pues las historias cotidianas, lo que pasa en la calle. En algún momento estuve visitando El Financiero, que en ese entonces pues era como un periódico muy fuerte, y
y la gente me decía, vas a tener que empezar a cubrir Nota Roja, que es donde todo el mundo empezaba. Y yo decía, pues, sea lo que sea, ¿no? Lo cubro, ¿no? A mí me parecía divertido, me parecía que cada persona puede contarte una gran aventura. Es decir, no tienes que llegar al presidente a preguntarle cosas, sino todo el mundo tiene algo que contar y la idea es rescatar esas historias cotidianas, poder aprender a tejer todo eso. Entonces, bueno, fue muy bonito en aquel momento visitar el periódico, conocer a los editorialistas, a los columnistas. Fue algo como, no sé, yo lo disfruté mucho. Después de aquellas visitas al Financiero dije, sí, quiero estudiar comunicación. Y al principio me jaló mucho el cine. Me jaló mucho el cine porque bueno, a mí me gusta mucho como las artes escénicas, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho la ópera y el cine, pues naturalmente, ¿no? Porque además me parecía que hay cosas que se cuentan sin palabras y me gustaba mucho el cine mudo. Y a la fecha me gusta mucho ir al ballet, me gusta mucho ver películas de cine mudo, porque en realidad sí, la imagen tiene un discurso que es como muy importante, o sea, que es como muy bonito de tejer y muy bonito de descifrar. O sea, un niño puede comprender perfecto una película de Chaplin. Y, no sé, le pones se llama The Kid, no me acuerdo cómo se tradujo, pero le pones película a un niño y llora, ¿no? En realidad hay una gran magia en el cine mudo. Y yo estaba muy fascinada con eso, estaba fascinada con contar sin palabras. Porque en realidad la palabra siempre está debajo. La palabra, es decir, como a alguien que le gusta el cine sin palabras acaba siendo escritor, porque siempre hay, o sea, el discurso, la palabra que teje siempre está debajo. Después de eso, pues como todos los estudiantes de comunicación tenía que ir a filmaciones y pasar como mucho tiempo haciendo cortometrajes y todas estas cosas. A mí me gustaba mucho escribirlos. Y tuve un accidente muy fuerte, me rompí la cara y estuve 6 meses en cama. No en cama, pero yo lo que tenía era fractura maxilar, fractura de tabique, toda la cara, o sea, aquí para abajo no tenía cara, ¿no? Y no podía, bueno, más de que no podía comer, no podía salir de mi casa, porque no me podía dar el sol, porque la cicatrización, o sea, te quedan las marcas de las cicatrices con el sol. Entonces, de estar 6 meses encerrada, en realidad lo único que yo tenía, porque digo, a los 3 días de ver tele, además de que, sí, ya estabas picándote los ojos y ahora hay una gran oferta de televisión, pero te estoy hablando que esto fue en el 93. Entonces, o sea, habrá sido 92 porque hubo mundial. Y entonces yo prendía la tele y había fútbol y digo, yo verdaderamente no he hecho amistad con el fútbol, entonces era horrible porque no había tantos canales, yo cambiaba y había fútbol. Y decía, no, me voy a morir. Y entonces el único refugio que encontré fueron los libros. Era la única cosa que yo podía hacer para no pasármela picando en los ojos. Jugaba videojuegos, era yo como una gran, toda la vida he sido muy, me envicio mucho con los videojuegos, pero llegaba el momento en que ya soñaba los videojuegos. Entonces cerraba los ojos y, ¿sabes? Soñaba los personajes. Ay, no, era horrible. Entonces dije, no, esto ya me está enviciando, me está enfermando. Y en realidad el único espacio como donde florecía algo, pues era leyendo. Y fue como muy significativo ese momento porque fue el momento en que yo dije, sí quiero contar historias, pero quiero contarlas desde el escritorio con un café al lado y la aventura vivida en el territorio de la aventura, que es el de la fantasía, ¿no? Y fue cuando dije, quiero ser escritora. Pues tengo entendido que en tu estancia en SOGEM, pues bueno, eras recordada por muchos de tus compañeros, porque tú escribías unos cuentos muy interesantes, ¿no? A todo el mundo les escuchaba. Pues por ahí me comentaba una compañera tuya de escuela, pues que todo el mundo se callaba para escucharte. Y bueno, haciendo un poco alusión a esto que tú me decías de las imágenes, que una imagen puede narrar muchas historias, pues
bueno, también creo que las narraciones pueden poner infinidad de imágenes hacia Claro. la historia, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí también me contaron que a veces te quedas medio dormida. Sí, no, yo, claro. ¿Sabes qué? Yo empecé a trabajar muy chica. Bueno, muy chica para ese momento. Empecé a trabajar un poquito después de ese accidente, y estuve trabajando en un museo. En ese momento tenía un trabajo que me levantaba a las 5 de la mañana todos los días a hacer análisis de periódicos. Porque yo tenía, pues, vaya, que sobrevivir. Yo no vivía con mis padres y tenía que comer, ¿no? Entonces estaba muy rico estudiar, y estudiar en la escuela de escritores fue una gran aventura, pero bueno, pues tenía que trabajar para pagar. La escuela me la pagaban mis papás, pero para pagar todo lo demás, ¿no? ¿Y tú obtuviste lo que realmente querías al entrar a SOGEM? Sí. Sabes que yo soy una persona con mucha suerte en la vida. Como llego a casi todo, o he llegado a casi todo sin generarme expectativas. O sea, nunca pensé que, o sea, yo llegué a SOGEM porque quería ir a SOGEM, no porque quería ser una gran novelista, o sea, quería ir a SOGEM. Y la verdad de las cosas es que lo que descubres en SOGEM, porque no se puede enseñar a nadie a ser escritor, pero sí puedes enseñarle a alguien cuáles son como los caminos del oficio. Y fue eso, ¿no? Fue descubrir cómo sí se podía vivir de la escritura. Ahora los chavos que de pronto me dicen, yo quiero ser escritor, y todo el mundo les dice, no estudies eso porque no se puede vivir del arte. Yo a la gente le digo, sí se puede, es muy difícil. O sea, es muy difícil, tienes que trabajar 1000 por 1000, o sea, 24/7. O sea, no hay, tú eres, o sea, si eres contador, haces la contabilidad de tu oficina en el ratito que estás en tu oficina y te vas a tu casa y hay una ruptura. Cuando eres un escritor, cuando eres un narrador, todo el tiempo estás pensando en historias. Sales o sea, yo salgo de aquí a la oficina, me voy caminando a mi casa, y entonces voy viendo que en el charco se refleja esto. Pues mira, es que a lo mejor sucedió que este es un encuentro, o en el parque sucede esto, y entonces hay una historia a cada paso. Y ser narrador, pues es el vicio de estarlas buscando siempre, ¿no? Pero estar buscando como que el momento que te inspire a hacer algo. Sí, el momento o la imagen, ahorita que decías, ¿no? Le contaban los charcos. Entonces, pues tú te encuentras en un charco que se refleja, por ejemplo, un árbol que está de este lado, con un edificio que está de este lado, con un columpio, con el pie de un niño, con cosas que a lo mejor no hubieran estado juntas en otro espacio. Bueno, ese universo, ese pequeño cosmos te obliga a tejer una historia entre todos esos elementos, ¿no? Entonces, pues es como, es eso, nunca te desprendes, ¿no? Eres escritor 24/7. Pero bueno, después te llegó como que la verdadera prueba, que fue estando aquí en Artes de México, y te dijeron, ¿sabes qué? Tienes que escribir un libro para niños, un cuento para niños, ¿no? Entonces tú no habías hecho ninguno. No, y yo no me hubiera imaginado jamás que iba a escribir cuentos para niños. ¿Y en ese entonces cómo te sentiste al recibir la noticia? Pues mi jefa me decía, escribe un cuento para niños, ¿no? Y yo decía, ¿de qué? Pues no sé, de lo que quieras, ¿no? Y a mí me gusta mucho. De hecho, justo esta mañana pensaba, estoy ahorita preparando un taller de cuento que voy a dar, y pensaba que yo cuando leo cuentos me siento en casa. Es decir, todos tenemos de veras un género en la sangre, y a mí leer cuentos me encanta porque yo soy así como de narrativa, o sea, como de historias que son como un relámpago. Y, o sea, con todo lo que tiene un relámpago, es rápido, es instantáneo, es luminoso, o sea, con todo lo que implica, es escandaloso. Y la cosa del cuento, pues sí me llama mucho. Y entonces me dijo, escribe, y me lo pidió. Yo tengo la fortuna de escribir de un jalón, o sea, no te tienes que esperar. Sí, regresar y otro párrafo. O sea, yo un cuento sí lo escribo de jalón, entonces, pues sí, de pronto ya me lo decía tanto mi jefa que dije, ya sé, voy a escribir una historia. Y escribí una historia de una niña a la que se le muere su abuelo. El sopilote y la chirimía. Claro, y al final acabó siendo muy significativo que fuera esa historia porque
porque pues era mi abuelo, ¿no? Era como haberle devuelto a él lo que él me dio al enseñarme a leer, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué se te hace a ti más fácil escribir? ¿Los cuentos para niños o los cuentos para adultos? ¿O cómo tú asemejas pues, todo esto, sabes? Mira, yo creo, y creo que muchos escritores de literatura infantil me van a matar si lo llegan a escuchar, pero yo creo que no hay una literatura infantil y una literatura para adultos. Hay literatura. Hay literatura porque un buen texto infantil, o sea, un buen texto destinado a los niños lo puede leer un adulto y conmoverse igual. Es como de pronto mucha gente en las escuelas y todo te dicen, este libro para qué edades está prescrito, y tú tienes que decir de 7 a 9. Y sí, o sea, lo que dices es los niños que podrían de ahí para adelante, ¿no? Es decir, este libro lo puede leer de un niño de 5 años para adelante, un niño de 8 años para adelante, por el volumen de texto y la capacidad lectora. Pero en realidad un buen cuento lo puede leer quien sea. Claro, hay temas que apasionan más a los niños que otros. Pero sí el cuento. Yo creo que me ha tocado hacer ensayo, me ha tocado hacer periodismo cultural, y me gusta bastante. O sea, me gusta la idea de ir transformando en imágenes, irle dando al periodismo la dignidad de la literatura, ¿no? Porque el periodismo acaba mañana. O sea, no hay nada más que caduque más rápido que un periódico. Entonces, y es bien doloroso, ¿sabes? Todo el esfuerzo y todo para que de pronto así se desvanezca, ¿no? Entonces, sí me ha parecido como muy importante hacer, muchas veces la gente, justo como es tan efímero, pues lo hace nomás contado, ¿no? Pero Hemingway era periodista, García Márquez era periodista, es que casi todos, o sea, bueno, no casi todos, pero muchos grandes escritores han sido periodistas. ¿O políticos? Sí, y hay un ejercicio de la pluma. Ok, y ahora, bueno, precisamente mencionando esto de los grandes escritores, pues por ahí luego se tiene la idea de que un buen escritor tiene que pasar todo el tiempo escribiendo, amanecer escribiendo, dormir escribiendo, soñar escribiendo. Por ahí dice, o hay un dicho que dice, escribe ebrio, edita sobrio. Entonces, digo, cada quien, bueno, yo supongo que cada quien tiene su forma de escribir, ¿no? Claro. Y tú la tienes en tus sueños. Pasas por una etapa, digamos, entre la hora de dormir y el de despertar, donde tienes tus sueños. Yo tengo entendido en lo personal que esto es se llama alucinaciones hipnopómticas. Ajá. ¿Tú crees que sean alucinaciones? ¿Son tus Mira, sueños? yo creo que hay un espacio intermedio. Ahora sí que si yo fuera neuróloga o psicoanalista o psiquiatra, podría decir sí o sí no, pero yo siento en mí, hay un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, en el que estás muy en conexión con esos espacios de lo profundo. Y yo creo que la literatura, cuando la gente me pregunta, ¿qué hago para escribir un cuento? Yo creo que un buen cuento lo que tiene es honestidad, pero tiene ese tipo de honestidad, es decir, la honestidad de mirar hasta el fondo de ti mismo y mirar esas cosas que nos preocupan a todos, la muerte, el dolor. O sea, la literatura no es de cosas bonitas, y las cosas bonitas, o sea, de pronto cuando despertamos, esa parte espantosa del alma la tapamos, ¿no? O sea, la luz del día viene a echarle luz a todo. Y entonces nuestras propias tinieblas las dejamos de ver. Para poder escribir un texto honesto, yo creo que hay que estar muy en contacto con esas tinieblas, ¿no? Y es doloroso, y de pronto no es cómodo, pero cuando es como un exorcismo, ¿sabes? Cuando terminas como de echarte el caminito y soltar, entonces ya se vuelve un espacio, o sea, el texto se vuelve eso que te brilla con la luz que tú le quisiste dar a ese espacio, y eso es lo que hace la diferencia entre, yo creo que un texto que nomás cuenta, y un texto que dice, que nombra, ¿no? Ya que tú nos mencionabas que, pues bueno, la literatura es para todos y que puede tener cierta pesadez para algunos o para otros,
pues bueno, hay que comentar que en México el nivel de lectura pues realmente está por los suelos y es algo muy, muy triste. Muy pocos son los mexicanos que leemos. Y pues bueno, esto es dado a que a los niños ya no se les inculca el leer. Sí. Los padres prefieren darles que el videojuego, que toma la tele, que ve a hacer esto, o toma el iPod, lo que quieras. Y pues los niños ya no leen. Entonces con el paso del tiempo pues se ha estado perdiendo esta esencia. Es debido a un cambio generacional. Mira, yo creo que no se les ha inculcado la emoción por las historias. Cuando tú llegas al libro correcto, ya no puedes dejar de leer. Cuando llegas a ese libro que te significa, te dice... el asunto es que los libros no se encuentran con sus lectores. O sea, los padres tienen de pronto como unos vacíos literarios grandes. No todos, pero hay algunos padres que no saben qué libros acercarles a sus hijos. O profesores que no saben qué libros acercarle a sus alumnos, y entonces los pobres los descubres leyendo la Odisea a los 12 años, y claro, en un español dificilísimo, entonces no les resulta significativo. Si tú a un adolescente le das un buen libro, donde vengan historias de amor, cosas sobre adolescentes, el guardián del centeno, las batallas en el desierto, entonces no va a poder dejar de leer. No puedes dejar de leer porque la literatura es un espejo que te permite comprenderte y es nada más dar con el libro que te refleje, ¿no? Claro, digo, supongo que muchas veces nos ha pasado que estamos leyendo un libro que ni siquiera lo puedes... No puedes seguir, ¿no? Dejar, ¿no? Sí. Sigues y hay otro en el que dices... Ya, no, sí. Nomás no me entra y Claro. optas por dejarlo, ¿no? Y pues bueno, dado a estas sensaciones o esto que transmiten, ya sea pequeños, adultos o adolescentes, pues bueno, digamos, ¿qué tal con los pequeños de otras culturas? Has narrado para niños indígenas, has narrado para niños de otros países en situaciones de refugio. Ellos han demostrado, pues bueno, después de leer tus cuentos, pues responden de una manera, digamos, increíble, ¿no? Dibujan cómo piensan que son los niños o cómo piensan que son los sueños. ¿Tú piensas que esta relación de dibujos con la escritura tiene mucha importancia? Sabes que yo me acuerdo mucho en SOGEM, uno de los primeros ejercicios que nos pusieron a hacer era dibujar con crayolas. Y si tú eras diestro con la izquierda y si eras zurdo con la derecha, es decir, con tu mano contraria, y entonces tú te transportas a la infancia del mundo. O sea, te transportas a esos espacios que no recuerdas. Ese goce de la existencia, y es el dibujo el que te transporta. Es el dibujo, es esa sensación de la materialidad de la crayola. Porque no es lo mismo dibujar con crayolas que dibujar con colores, ¿no? Claro. Y entonces, ¿sabes? Al agarrar la crayola como la agarran los niños, así, empiezas a vivir en ese principio de los tiempos. Y yo creo que en ese sentido, el dibujo sí le da un modo de expresión al niño. Y es muy lindo porque te das cuenta que los niños, de donde sea, son tan similares, ¿no? ¿Tú piensas que si se despierta desde temprana edad el gusto por la lectura, lógicamente al niño le hará más fácil leer cuando sea un adulto, ¿no? Pero ¿tú qué elementos consideras que son los necesarios para escribir un buen cuento, algo que encierre a los niños en tus lecturas? Mira, yo creo que son varias cosas. Emoción. O sea, incluso hasta para leerles, porque si tú llegas leyendo así aburrido, pues los pobrecitos niños, además los niños no son condescendientes, digo, si llegas así, al minuto ya están allá y ni te fuman, y les dices, ¿quién se está aburriendo? ¡Yo! Emoción es lo primero, ¿no? Bueno, dado esto de la emoción, pues bueno, cuando tú vas y narras tus historias a los pequeños, has ido, no sé, al Fondo de Cultura, donde están todos ahí reunidos, pues tú no eres alguien que se siente y empieza a leer, y fíjese que la historia trata de esto, pues bueno, yo sé que tú te expresas y mueves y llevas un librote y los niños contentos, ¿esa qué sensación te brinda? Es que es muy bonito porque los niños son el mejor público. Yo me acuerdo un día
que me tocó estaba yo en la Feria de Guadalajara y llegó una escritora muy famosa, que entonces estaba como muy en problemas legales. Llegó Lidia Cacho, que tenía este problema terrible de que la estaba persiguiendo el gobernador horrible, ¿no? El gobernador de Puebla, y toda esta situación que era horrible. Y todos los lectores de Lidia, en esta gran solidaridad, cuando entró al salón, aplaudían y gritaban, y le hacían saber, Lidia, estamos contigo, ¿no? Y era un salón de 500 personas y yo dije, qué padre, o sea, qué padre que la literatura, que una obra escrita, bien llevada, pueda llevar texto. Claro, la situación de Lidia Cacho es impresionante, ¿no? Ella es una gran periodista y su labor ha sido tremenda. Y yo pensaba así como, qué padre escribir eso. Y cuando salí pensé, y también qué padre escribir para niños, porque aunque si bien son situaciones de vida completamente distintas, ¿sabes? Siempre que me voy de un lugar, bueno, no siempre, pero me sucede mucho que los niños me dicen, te vamos a extrañar. Entonces piensas, bueno, hace un día no me conocían y mañana a lo mejor ya no se acuerdan de mí, pero en ese preciso instante te lo dicen con toda la honestidad del mundo. Te queremos mucho. Y te dicen cosas bellísimas. Me sucedió hace muy poco, fui a una escuela y entonces estaban una escuela primaria, todos los niños en el cuadro, donde se hacen los honores a la bandera y todo. Llega la directora y les dice, ella es Gabriela, me pasa el micrófono y yo digo, yo escribí un libro que se llama El Sopilote y la Chirimía. Y entonces un niño ahí en las filas grita, ¡ay, ese libro me gusta mucho! Claro que lo iban a regañar, lo iban a castigar, pero, ¿sabes? Él quería gritarlo. Y eso es ese premio que te da la vida, por darles, pues por darte alegría, a los niños, es único, ¿no? Tiene precio. Hace poco yo le presté tu libro del Sopilote y la Chirimía a una pequeña niña del café. Y pues bueno, la abuela regresó creo que más encantada. Ay, qué bonito. Y la abuela decía, no, y es que está muy bueno, y a Fernanda le gustó muchísimo, y tráeme otros 3 porque mis sobrinos. Me emocionó mucho. Ese tipo de sensaciones, cuando tú sabes que tu material llegó tanto, que alguien que no lo conocía decide compartirlo de una vez. Es bellísimo, es bellísimo. A mí me emociona. Fíjate que con ese libro yo he tenido unas alegrías inmensas. Una vez me contaron que a una niña se le murió su abuelo, que es la historia del libro, ¿no? Y entonces ella insistía en que la llevaran al cementerio y que la llevaran al cementerio. Cuando llega al cementerio, les dice, abuelo, no la vas a pasar tan mal. Mira, en el mundo de los muertos no está tan mal. Allá vive fulano. Entonces, ¿sabes? Imagínate la satisfacción de saber que una niña le va a contar a la tumba de su abuelo mi cuento. Es increíble, ¿no? De veras que sí o sea, la vida te premia, ¿no? Y yo creo que esos son los grandes premios que yo he tenido como escritora. Bueno, también, digamos, hablando de Con los ojos cerrados, Sueños Huicholes, ¿en qué parte a ti te empezó a interesar todo esto sobre el arte cultural o de las sociedades culturales indígenas? Mira, la revista tiene la vocación de explorar apasionadamente, reflexivamente, pues las expresiones fascinantes del arte mexicano, que tú, la verdad, las cosas es que todos nosotros, por donde le volteemos a ver, hay maravillas. Hay maravillas en cerámica, hay maravillas en textiles, y bueno, las culturas indígenas no son de excepción, tienen, ¿sabes?, una riqueza impresionante. Entonces, cuando de pronto, yo siempre he tenido una gran pasión por la mitología, porque era lo que mi abuelo me contaba. Y cuando de pronto empecé a leer muchos libros de antropología y a leer mucha mitología, me encantan las historias de mitología porque, ¿sabes?, no son lindas. Es decir, no es... Le pasa a muchos escritores, y sobre todo escritores, que no trabajan mucho sus textos, que de pronto todo es bonito. Pero una historia no puede ser linda. O sea, las historias que te emocionan no son lindas. Y
Y no están así, era una vez una niña que era muy feliz y entonces, o sea, no, están llenas, ¿sabes?, de niños que tal vez fueron abandonados, o como Moisés, o como la historia del niño maíz, ¿no? Y están llenas de situaciones terribles, hay personajes caníbales, o sea, tú agarras la Biblia y hable cualquier parte del Antiguo Testamento y dice, y entonces mataron a 500,000. Y luego fueron comidos por los leones. Sí, cosas así que son terroríficas. Y entonces, porque así es la mitología. Y de pronto yo sí sentí esta gran fascinación por esos universos como límite de la condición humana. Y eso fue, yo creo que la fascinación por sus mitos lo que me llevó a acercarme a ellos, ¿no? Por descubrir nuevas historias, igual, o sea, que han tenido el filtro del tiempo, o sea, que han pasado de generación en generación porque son historias maravillosas, ¿no? ¿Y a esto tú cómo lo adaptaste a, pues bueno, los cuentos infantiles con historias dignas? Mira, porque de hecho hace tiempo di una plática sobre esto en España. Se puede caer en la tentación de ir y decir, cuéntame su historia y transcribirla así, pero así no funciona. O sea, hay que hacer un trabajo literario, hay que hacer un trabajo de escritor, de hacer que el niño pueda empatizar con un personaje, de hacer que la historia se meta dentro de los rigores de la literatura para poder entonces emocionar. Digo que las historias son maravillosas, pero hay que dialogarlas, hay que crearle rasgos de personaje a los personajes, hay que situarlas en un espacio muy concreto. O sea, justo en este taller que voy a dar, que estoy preparando ahorita el programa, cosa que les quiero decir a los alumnos, se ve la destreza literaria. Por ejemplo, hay un cuento de Scott Fitzgerald que empieza, fulanito, no me acuerdo el nombre del personaje, era un jelly bean. Digo, con eso tienes un personaje planteado en una frase. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. O sea, no es nada más decir, bueno, el niño maíz era así, 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 sino echarte, ¿sabes? Estas frases que te dicen muchísimo más de lo que te dicen. Como decía Cortázar sobre el cuento, que un cuento rebasa su propio universo. Es un espacio tan rico, es un espacio tan fértil que te dice mucho más de lo que dicen sus palabras. Y eso es lo que hay que lograr en el trabajo literario, hay que hacer ese trabajo. Y sabes qué? Que la literatura es la mejor venganza, porque finalmente uno escribe de sus referentes, ¿no? Entonces, pues sí, si hay algo que te está punzando, pues tú no puedes ir y darle de balazos a nadie, pero ahí sí puedes poner que en el cuento que había un fulano que le sucedía esto, ¿no? Y es el mejor, o sea, es un espacio de sanidad social, en tanto que tú exorcizas tus terrores ahí, ¿no? ¿Cómo es que tú, pues bueno, yo tengo entendido que tienes tus sobrinos que son tu adoración? Ese es un hijito. Sí, que te vas con ellos de viaje y esto, y te preguntan y aquello. Pero bueno, ¿tú cómo le haces que sin tener un hijo sepas o los entiendas también? ¿Sabes qué? Yo creo que, como a todos los niños, yo creo que es algo que a todos los niños nos pasó. Yo sentía que tú de pronto quieres expresarte y los adultos como que siempre te hacen un lado, no te prestan demasiada atención, porque, ¿sabes? Los adultos, bueno, yo tengo la fortuna de medir lo mismo que un niño, 1,5 metros, pero ¿sabes? Cuando la gente es muy alta, ve a los niños hacia abajo y así los trata. Y yo justo eso lo sufrí mucho. Uno de mis libros, que no sé si sea de los que te dimos aquel día, que se llama El juego de las miradas, que termina, el arte existe porque la mirada de todos es distinta y todas las miradas cuentan, también la mía. Y eso era lo que yo, o sea, ¿sabes? Es lo que siempre quise decirle a los adultos. Mi mirada también cuenta. Y justo porque fue una cosa que sufrí mucho cuando fui niña, es que siempre que hablo con los niños, me hinco para hablarles a los ojos, porque me parece que es así, condición sine qua non para hablar, para lograr una comprensión, es mirar a los ojos. Es decir, los niños tienen esta cosa de asombrarse de todo.
y eso es un patrimonio. Y querer descubrir cosas. Sí, ¿no? Esa es la gran riqueza de la vida. A veces nos asombran a nosotros más, ¿no? Y pues Todo el bueno, tiempo. yo creo que ahorita ya estamos acostumbrados a un estilo de vida en el que siempre estamos en friega, ¿sabes? De un lado para otro, y voy aquí, voy allá, y pues nos olvidamos mucho de mantener a este Sí. niño nuestro vivo. Entonces, digámoslo, pues, de esta forma, ¿tú qué consejo das para que no nos olvidemos de nuestro niño? Yo creo que en realidad es fácil, es decir, si un adulto se atreve, pero no es que se atreva, si un adulto se atreve a ponerse a caminar sobre el lodo, inmediatamente se acuerda de su niño de su parte infantil, ¿no? Si se atreve a meter las manos en pintura y empezar a pintar, a dejar huellas, inmediatamente, ¿no? Nos pasa a todos cuando vamos a la playa, ¿no? Empezamos a hacer castillitos y entonces, ¿sabes? Esa textura te transporta, te transporta. No es que el niño no tenga preocupaciones, es que sabe gozar. El momento, digamos. Sí, entonces tiene un gozo por el instante, que a veces cuando somos adultos pues nos vamos con preocupaciones bien reales, ¿no? Tengo que pagar la renta, tengo que solucionar esto, tengo que solucionar lo otro, pero a veces, y yo lo hago para escribir, a veces tengo así miles de problemas, miles de preocupaciones, como todos los adultos, pero entonces lo que hago es que me despierto en la madrugada y pienso, voy a pensar que no tengo ni un problema y que los problemas amanezcan a las 10 de la mañana, ¿no? Yo de 4 o 5 de la mañana a 9, que voy a escribir, no voy a tener problemas. Y entonces, claro, ya que me dan las 10 de la mañana, pues tengo que pagar la luz, la tarjeta. Claro, pero pues bueno, sí pasas un momento muy agradable en esta estación. Sí. Sabes que me voy a olvidar de todo y Sí. pues bueno, siempre Además, es padre, ¿sabes? ¿no? Te digo que la literatura es tu gran venganza. Entonces, es la gran venganza también a los bancos, también a la Todo, compañía de sí. luz. Entonces tú dices, es como si no existieran. Es como muy chistoso porque yo creo que uno tiene que ser responsable cuando tiene que ser responsable de lo que tiene que ser responsable. Pero, vaya, no es un karma, o sea, no te tiene que pesar. No tiene, o sea, no tiene uno que venirlo sufriendo, cargando, ¿no? Es decir, pues sí, hay que pagar las cuentas, pues hay que pagarlas. O sea, sí, tienen que pagar de se todas tienen que maneras, pagar, ¿no? Hay que hacer ciertos deberes, pues hay que hacerlos, se tienen que hacer. Pero porque todo el tiempo tiene que ser así. Puede haber unos instantes excepcionales, Hay un ¿no? dicho que dice, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, De pues, veras, ¿para qué te preocupas? Y yo creo que uno sí tiene que tener, y además sabes que es una cosa de sobrevivir. O sea, la única forma o sea, sabes, en una ciudad donde el tráfico es imposible, donde de pronto, pues sí hay asaltos, si uno se la pasa pensando en esas cosas, de veras la pasas muy mal, de veras no tiene sentido la vida si no puedes salir y decir, mira qué bonito pajarito. Y es el mejor, o sea, es un espacio de sanidad social en tanto que tú exorcizas tus terrores ahí, ¿no? Ok, y pues bueno, vamos a dejar un poquito a un lado a los niños. Ajá. Yo sé que tú tienes 3 grandes pasiones, Ajá. las sirenas, Sí, el mar, el mar. que vas a ir a visitar, Sí, claro. y la falsificación. Sí. Fíjate que... ¿Por qué no has escrito algo sobre eso? Fíjate que tengo empezado y no lo he terminado, una novela sobre un falsificador. Es algo... Mira, trabajar tantos años cerca del arte, pues yo llevo 16 años aquí en la editorial, más el tiempo que pasé en el museo trabajando. Te llega a preguntarte por qué esta obra vale 10 veces más que una idéntica que no pintó fulanito. O sea, ¿en qué está? Es decir, una firma vale por la firma o vale por lo que tiene. Entonces, todas estas preguntas en torno a la verdad y la verdad del arte, pues me han resultado siempre como de mucha intriga, ¿no? ¿Qué es lo que vale? ¿Es la obra? Pues entonces sería igualita, valdría lo mismo una obra idéntica.
y ¿No lo es? no lo vale. Entonces, sí, es como mirarlas y preguntarles más, ¿no? Preguntarles más. Y sí es algo que me fascina, siempre me hace como, me suscita miles de respuestas, de preguntas, ¿no? Sin respuesta, sin respuesta. Digo, filósofos que tienen como una postura y filósofos que tienen otra, artistas que toman una postura o la otra, pero yo creo que si el arte te suscita como obra material, pues sí, muchas preguntas, ¿no? Y es, o sea, es la falsificación en ese contexto, en el contexto de preguntarle al arte, que es pues otra de mis grandes pasiones, las artes plásticas, ¿no? Ahora, digamos, pues has viajado a muchos lugares, a muchos países, lugares, conoces de arte, literatura, historia. Pues bueno, digamos que tu acervo cultural es bastante amplio, ¿no? Muchas gracias. Pero ¿cómo es que tú no tienes como que esa soberbia y tratas a todos por igual? O sea, Sí, es que es como trabajar cerca de gente que yo he tenido la fortuna de conocer a gente que sabe mucho. Mi jefe tiene 2 doctorados, mi jefa es también una mujer muy culta, que han viajado mucho y todo. Entonces, pues sabes, uno es un piojo al lado, siempre, ¿no? Siempre hay alguien que sabe más y alguien que sabe menos. Y el chiste, o sea, yo creo que el gozo del saber y del conocer es irlo descubriendo. O sea, es la emoción, ¿sabes?, de llegar a un país completamente extraño y no entender nada e ir como buscando los códigos para descifrar, ¿no? Me pasó en Japón. De pronto tuve que montar una exposición en Japón y aprender a trabajar como los japoneses, que es otro chip, o sea, es otro chip. ¿Sabes? Desde cosas tan sencillas como nuestro sentido de Dios o de lo divino es ascendente. Es decir, los retablos son así, el de ellos es horizontal. Entonces, llevar piezas que son de arte religioso y tratar de meter en una dimensión espacial completamente distinta, saber que lo que nosotros estamos acostumbradísimos al barroco porque así somos, pero para ellos no, y que hay un montón de códigos absolutamente indescifrables. Mira, aquella vez yo montaba una cosa, una pequeña ofrenda, y venían la directora del museo y prendía la luz, y entonces la veía y la quitaba. Y ella no hablaba español, naturalmente, hablaba muy poquito inglés. Entonces, pues yo nunca entendía por qué la quitaban. Y la volví a poner, y la volvió a prender la luz 8 días después. Dije, ¿por qué no puedo avanzar? Llego, puse la ofrenda, prendió la luz y dije, es la luz. Y entonces me di cuenta que para los japoneses el objeto es el objeto y su sombra. Entonces se tenía que crear una armonía también con el dibujo de la sombra, que no se cruzaran de cierta manera las figuras. Y entonces, pues bueno, cuando yo descubrí eso, claro que pude avanzar todo lo que no había avanzado, pero es descubrir eso, es descubrir esos códigos, y yo creo que eso es lo fascinante, más que decir, bueno, fui a fulano lugar o a sutano, es, ¿sabes?, ese instante de descubrimiento en que dices, claro, para estos señores esto es importantísimo, ¿no? Y eso, yo creo que esa es la fascinación. ¿Y te gusta compartir, digamos, el conocimiento o estas experiencias, o sea, platicarlas? Sí, mucho, mucho. Me gusta, cuando me siento a platicar con la gente que quiero, ¿no? Cuando vuelvo de los viajes, pues me reúno con mis amigos o con mi familia, con la gente que más quiero, y pues ya le voy contando, ¿no? Como cosas que son cosas que a mí me asombran, ¿no? Y eso es como mi compartir, y pues también compartir es una forma de decirles a todos, vámonos a un viaje en palabras, ¿no? Tú, ya que has estado conviviendo con muchas personas, digamos que de distinto estatus social, pueblos indígenas o a otros países, ¿tú consideras que una persona puede ser inferior a ti o a cualquier otro más, dado las situaciones o los conocimientos? No, yo creo que todas las personas siempre te enseñan, ¿sabes? Mira, te voy a contar, cuando trabajaba yo dando unos talleres para un festival literario, yo di una serie de talleres en el sur de Francia, que fue una experiencia muy bonita. Era un festival dedicado a mi jefe y bueno, pues iba toda la editorial y yo tenía que dar unos talleres.
y eran grupos de niños refugiados, porque Francia, el sur de Francia sobre todo, pues ha acogido pues a muchos africanos, a muchos latinoamericanos. Entonces yo tenía un grupo de 24 niños y de 18 nacionalidades, entre los cuales había, por supuesto, niños africanos, niños de Europa del Este y muchos niños musulmanes. Y entonces pues, mis alumnos eran los niños, todos estos niños y las mamás de los niños musulmanes, que estaban muy observadoras de que no fuéramos a decir una cosa como que los vulnerara, ¿no? Pues uno de pronto tiene miedo por todas las cosas que oímos acá, ¿sabes? Mediadas a través de los Estados Unidos. Y entonces de pronto yo estaba contándole mitos. Y entonces yo les conté a los niños el mito del origen del mundo, el mito huichol del origen del mundo. Yo les decía, pues ahí tenían que había un océano y que ahí vivían los dioses. Y porque el mundo en la cosmogonía huichola empezó en el océano. Y entonces un niño levanta la mano y me dice, ¿y cuál es la verdadera historia? ¿Cuál es la verdadera historia de qué? Y me dijo, la verdadera historia del origen del mundo. Y entonces yo dije, híjole, yo, ¿sabes? Pensaba, conteste lo que conteste, traigo las de perder, porque todas las señoras que están atrás me van a salir a matar. Y entonces, de pronto, me quedé pensando, y hay una verdadera historia. Y entonces les dije a los niños, ¿saben qué, niños? Es que no hay una historia verdadera, ni hay una historia falsa. Todas las historias son verdaderas, o todas son falsas. Lo importante de las historias, les decía yo esa vez, es que nos signifiquen, que nos expliquen nuestro mundo y que las podamos seguir contando. Y en ese momento pues yo me quedé pensando en eso. No hay historias verdaderas, no hay historias falsas, no hay personas verdaderas, no hay personas falsas. Lo importante es que podamos seguir, ¿no? Y mira, estos fueron unos niños que en ese momento fue un taller encantador, porque nunca más en mi vida volver a ver, porque son niños que viven en Francia. Y no sé, a lo mejor sí, a lo mejor de pronto resulta que nos volvemos a encontrar, pero mira, en 3 patadas te hacen pensar que en realidad lo importante es estar y seguir, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, pues hay veces que los niños nos preguntan quizá cosas que a nosotros nos da mucho miedo preguntar. Sí, ¿no? no, son... Dicen, ¿sí? ¿Me puede responder? Sí, y para ellos es una duda real. O sea, es una duda real, es una duda existencial, y lo importante es llegar a una respuesta del nivel de la pregunta. Hay niños, una vez una niña me preguntó, ¿por qué los muertos y los vivos vivimos en mundos distintos? O sea, filosofía 1, 2, 3, 4, 5 y 6, no tienes respuesta, ¿no? Otra vez estaba dando talleres a niños hijos de inmigrantes en el sur de los Estados Unidos, y me preguntaban qué es la frontera. Y entonces yo decía, bueno, ¿y qué es para ustedes la frontera? Y ellos me decían, la frontera es donde matan a los tíos. La frontera es, o sea, que te das cuenta que en realidad no hay respuesta. O sea, un niño, de la edad que tenga la edad que tenga, tiene preguntas existenciales que tal vez con el tiempo vamos olvidando, ¿no? Oye, ¿te gustó el cuento, Oli? ¿Qué es lo que más te gustó del cuento? No me acuerdo mi parte favorita. Oye, pero cuéntame, ¿te gustó más el del venado o el de la perrita? Creo que ambos. ¿Crees que ambos? A mí también me gustan ambos. Gracias. Gracias. Gracias.